Hola mis niños queridos, muy buenos días. Tenemos la clase de lenguaje en español, lenguaje y comunicación. Ok, vamos a ir a la página 38. En la página 38 tenemos para saberlo todo que es el título. En esta página, la 38, página 39, tenemos el cuento del rabito y de la nube, el cuento del rabito de la nube. Vamos a leer el cuento y después de leer el cuento vamos a contestar las siguientes preguntas. Dice: observa atentamente la ilustración y dialoga con tus compañeros y compañeras sobre las siguientes preguntas. Pero ahora, como estamos solos, vamos a hacer en nuestro cuaderno. ¿Qué observamos en la ilustración? ¿Qué piensas que cuenta la historia? ¿Qué es lo que más te gusta de la ilustración? Antes de leer, vamos a contestar esas preguntas. ¿Sí? Ok. Entonces empezamos a leer el cuento del rabito. Había una vez una nube que era muy chiquita y muy solita, que andaba lejos de las grandes nubes. Chiquita era, apenas un rabito de nube. Y cuando las grandes nubes se hacían lluvia para pintar de verde las montañas, volando llegaba la nubecita para ofrecer sus servicios. Pero muchos la despreciaban porque era muy pequeña. Tú no aportas nada, le decían las grandes nubes. Eres muy chiquita. Y mucho la burlaban. Y entonces la nubecita se iba muy triste a otro lado para dejar caer su agua. Pero a donde llegaba la hacían a un lado las grandes nubes. Y así se fue muy lejos la nubecita, hasta que llegó a un lugar muy seco, sin una ramita siquiera. Y la nubecita le dijo a su espejo, porque resulta que la nubecita cargaba un espejo para conversarse cuando estaba sola. Pasamos a la página 39 y continuamos con la lectura. Aquí está bueno para que pueda llover, porque nadie viene. Y entonces la nubecita empezó a hacer un gran esfuerzo para lloverse. Y por fin le salió una gotita. Entonces la nubecita se desvaneció y se transformó en gotita de lluvia. Poco a poco se fue cayendo. Solita se iba cayendo y nada había abajo que la esperara. Y solita cayó por fin la gotita. Como mucho silencio había en ese desierto, mucho ruido hizo la gotita cuando cayó encima de una piedra. Y entonces se despertó la tierra y preguntó: ¿qué es ese ruido? Fue una gota de lluvia que cayó, le respondió la piedra. ¿Una gota de lluvia? Entonces va a llover. Rápido, prepárense porque va a llover, le avisó a las plantas que estaban escondidas del sol bajo la tierra. Y las plantas se despertaron rápido y se asomaron por un momento. Todo ese desierto se cubrió de verde, y entonces las grandes nubes desde lejos miraron tanto verde que dijeron: allá hay mucho verde, vamos allí para que llueva en aquel lugar que no sabíamos que estaba verde. Y se fueron a ese lugar que antes era un desierto, y mucho llovió, y las plantas crecieron, y todo quedó verde de una vez. Suerte que existimos nosotras, dijeron las grandes nubes, porque sin nosotras no hay verde. Y nadie se acordó en ese momento del rabito de nube que se hizo gotita y que con su ruido despertó a los dormidos. Nadie se acordó, pero la piedra sí guardó el recuerdo de la gotita de lluvia. Pasó el tiempo y se desvanecieron las grandes nubes primeras y murieron las primeras plantas. Y las nuevas plantas que nacieron y a las nuevas
nubes que llegaron, la piedra que no muere nunca, les contó la historia del rabito de nube que se hizo la gotita de lluvia. Ok, ahora ya hemos leído y entonces vamos a seguir con actividades del libro. Tenemos ahí, dice el autor, subcomandante Marcos. Ahí está una pequeña historia o biografía del comandante Marcos. Dice Rafael Sebastián Guillén Vicente, nació en 1957 en Tampico, México. Siempre firma sus escritos con el seudónimo Subcomandante Marcos. En su carrera como escritor y comunicador social ha escrito más de 200 historias y ha publicado un total de 21 libros. Sus historias siempre nos transmiten valores como la tolerancia, el respeto a la diversidad, la justicia y la verdad. Tenemos vocabulario. Dice vocabulario despreciaban, del verbo despreciar, tener poca estima o aprecio por algo o a alguien. Tenemos la palabra seudónimo. Seudónimo es nombre que utiliza un autor para ocultar su nombre verdadero. Desvaneció, del verbo desvanecer, reducirse hasta desaparecer. Guardó el recuerdo, no olvidó. Ok, ahora, durante la lectura dice, ¿crees que el desierto se volvió verde gracias a la nubecita o gracias a las grandes nubes? ¿Qué opinas sobre las grandes nubes? Eso vamos a contestar en nuestro cuaderno. ¿Cómo crees que se sentía la nubecita? ¿Crees que las grandes nubes tenían un comportamiento adecuado? Todo ello vamos a contestar en nuestro cuaderno, ¿sí? Esas vamos a copiar las preguntas y responderlas de acuerdo a la lectura. Eso es todo lo que tienen que hacer por el día de hoy, mis niños, ¿ok? Que tengan buen día y nos vemos pronto. Bye, cuídense, ¿ok? God bless you. Bye, guys.